delante de ti, mi Dios. Mi corazón se constriñe al sentir tu gran amor. Hoy he venido a postrarme delante de ti, mi Dios. Mi corazón se constriñe al sentir tu gran amor.
¿cómo no alabarte, Señor, si todo lo que somos lo debemos a ti? Buenas noches, hermanos. Quiero saludar a los 30 hermanos que se encuentran en línea en este momento, porque vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jueces. Hoy continuamos con el capítulo 18. El título para la enseñanza de hoy le he llamado Viviendo en tiempos peligrosos. Y quiero hacer una aclaración. Probablemente en el lugar donde estés se sature el internet y se te va a congelar la imagen. Nosotros al final grabamos esta enseñanza, queda en nuestra página de Facebook y luego la subimos a nuestro canal de YouTube. Así que si por algún motivo se queda congelada la enseñanza, no te preocupes, puedes escucharla en diferido. Permítanme hacer una oración antes de empezar. Señor, como iglesia venimos a ti en tiempos de aislamiento, en tiempos que nunca imaginamos ni soñamos, pero acá estamos, transmitiendo desde mi casa a las casas de todos los hermanos que nos escuchan desde sus casas. Te pedimos que el capítulo que estudiemos hoy sea relevante para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces 18, viviendo en tiempos peligrosos. Les contaré que estaba compartiendo en mis redes sociales que he encontrado un gusto a la cocina. Nunca en mis 60 años había cocinado ni frito un huevo, pero estos días de aislamiento me han permitido estar con mi amada esposa Nori en la cocina y les voy a contar lo que me pasó hoy día. Este dedo es dedo pulgar en tiempos del día de hoy. Y este dedo es el dedo pulgar en tiempos de coronavirus. Cortando el oyuco, me seccioné parte del dedo. Lo bueno fue que ya no necesitamos ponerle carne al oyuco, con lo que el rebané de mi pulgar fue suficiente. Pero bueno, a manera de chiste, estamos en tiempos peligrosos. La semana pasada les compartía que los primeros 16 capítulos del libro de Jueces van en orden cronológica, pero a partir del capítulo 17 el autor hace 2 epílogos y hoy vamos a acabar el primer epílogo, que se llama El Santuario de Dan. El próximo jueves vamos a ver uno de los capítulos más brutales, uno de los capítulos más fuertes, que si tuviera que ponerle censura, le pondría la máxima censura, porque lo que el libro de Jueces relata es paralelo a lo que las noticias de los diarios en el siglo XXI nos lo dan. Bueno, Jueces 18, 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y si ustedes retroceden en su Biblia, el capítulo 17, en el verso 6 dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. No había autoridad civil ni religiosa para guiar al pueblo. Todos vivían en un estado de sitio y guerra constante, acosados por sus enemigos. Perdón que me ría, pero era triste ver en qué estado se encontraba Israel en el libro de los Jueces. Se repite un ciclo: se encontraban bien, se olvidaban de Dios, el enemigo los subyugaba, clamaban a Dios, enviaba un liberador y otra vez estaban en lo más alto de la comunión. Y se olvidaban de Dios, el enemigo los sometía, clamaban a Dios, enviaba un libertador y encontraban libertad, se olvidaban de Dios, los sometían, clamaban, Dios los liberaba. Y este ciclo se repite. Parece mucho al título que le puse a Jueces 17, vivir la religión o la vida a mi manera. Pero vamos a ver que el cristianismo solo se puede vivir al modo de Dios. Y voy a leer los siguientes 6 versículos, hasta el versículo 6.
Les aviso que yo estoy leyendo de la versión de la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. Como hasta entonces las tribus de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte de la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir y eligieron de entre ellos a 5 de sus hombres más valientes, los cuales eran de Sora y de Estaol, para que fueran a reconocer y explorar la tierra. Cuando estos hombres llegaron al monte de Efraín, se quedaron a descansar en la casa de Micaía. Pero antes de llegar a la casa de Micaía, oyeron al joven levita y reconocieron su voz, y al verlo le preguntaron: ¿quién te trajo a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Y el levita les contó cómo lo había tratado Micaía y que le había pedido ser su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: consulta a Dios, queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo. Y el levita, el sacerdote, le respondió: vayan en paz, el Señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Solo para empezar, que el libro de Jueces nos cuenta que después de la conquista de Josué, la tierra había quedado repartida entre las 12 tribus, y a la tribu de Dan se le dio un pedazo de tierra en posesión. Sin embargo, ellos se quedaron en la parte alta de la tierra que le habían dado, porque en el valle y en la costa se encontraban los amorreos y se encontraban los filisteos, y ellos fueron incapaces de poder echar a los filisteos y a los amorreos de la tierra, de tal manera que para una población tan grande el espacio de tierra les quedó corto. Nos dice el libro de Jueces, capítulo 1, verso 34, los amorreos persiguieron a los danitas, así se le llama a la tribu de Dan, hasta las montañas, y no les permitieron bajar a las llanuras. Es decir, ellos no cumplieron con la distribución que Dios le había dado de la tierra. No pudieron expulsar al amorreo ni al filisteo, así que buscaron un escape, hacerlo a su manera, lo que Dios les había dicho y lo que Dios les había declarado. Y esto se parece mucho al cristiano el día de hoy. Dios en su palabra nos dice muchas cosas, nos da muchas promesas, pero demanda de nosotros, primero, que conozcamos su palabra, y segundo, que la pongamos en práctica, es decir, que la obedezcamos. Pero los habitantes de Dan no, así que dijeron, vamos a buscar en otro lugar, fuera de la tierra que se les ha entregado a las otras tribus, un lugar donde podamos irnos a vivir y extender nuestro territorio. 5 hombres valientes se dirigieron a buscar un lugar y llegaron a los montes de Efraín. Noten que menciona 2 lugares. Menciona por nombre que eran de Sora y Estaol. En Jueces del 13 al 16 nos dice que Manoa, el papá de Sansón, era de la tribu de Dan y vivía entre Sora y Estaol. Así que estos 5 hombres salieron de la tribu de Dan. Y así fue como llegaron en su búsqueda. Llegaron ellos ¿a dónde? A los montes de Efraín, hasta la casa de Micaías. Micaías no vivía en una ciudad, él vivía en el campo, en el camino principal, en el camino que comunica Israel de norte a sur. Allí era donde estaba ubicada su casa. Lo más probable es que Micaías hospedó a estos 5 varones de la tribu de Dan y los alimentó. Y ellos escucharon el cántico del sacerdote, pero dice el texto bíblico que reconocieron su voz, lo cual a muchos comentaristas hace pensar que estos 5 hombres conocían al levita,
que vivía en Belén de Judá y ahora le encontraban en otro territorio, en Efraín. Y el texto dice que reconocieron su acento sureño. Y el levita, cuando le preguntan qué hacía ahí, consideraba su trabajo no como un servicio a Dios, sino como un trabajo remunerado. Y les dice que Micaías lo ha empleado en lugar de decir, me ha investido para el llamado de servir a Dios. No. Y este punto de vista, que Micaías me ha contratado, Micaías me ha empleado, llegaría a interesar a estos 5 espías. Pues si Micaías lo contrató, ¿no podrían ellos ofrecerle más y llevárselo? Cuando supieron que estaba sirviendo de sacerdote, le pidieron que pregunte a Dios si su búsqueda tendría éxito. Adivinación. Y escuchen, en muchos pasajes del Antiguo Testamento se le pedía al sacerdote, David pedía al sacerdote, por favor, consulta al Urim y al Tumim, si está bien esta campaña militar que voy a hacer. Y el sacerdote consultaba y le decía, ve, y él iba. Algunos estudiosos dicen que el Urim y el Tumim eran 2 piedras, una blanca y una negra, que estaba en el pectoral, encima del efod, que era una túnica, que tenía un bolsillo. Y cuando consultaban al sacerdote, él oraba y él metía la mano al bolsillo que tenía el pectoral y sacaba una piedra. El Urim y el Tumim, una era blanca, la otra era negra. Si sacaba la piedra blanca significaba ve, si sacaba la piedra negra significaba no vayas, no va a ser bueno al fin. Pero sea como sea, estos hombres le dijeron a este levita, adivina, echa suertes y averigua si nuestra búsqueda va a ser fructífera. En Jonás 1:7 nos cuenta que los marineros, al ver que el barco se hundía en la tormenta, echaron suerte para ver por culpa de quién había sobrevenido el mal. Y dice, y la suerte recayó sobre Jonás. Ahora, el levita les dice, vayan en paz. Literalmente, el Señor mira con buenos ojos su aventura. Y saben, no es la mejor traducción. Literalmente, del hebreo les dijo, delante del Señor está el camino en que andan. La respuesta es ambigua, pero ellos lo interpretaron positivamente, como que significaba que el Señor les da la buena luz, que les va a ir bien en lo que van a hacer. Pero tranquilamente pudo significar, el Señor observa su mal camino y los castigará. Ahora, no es otra cosa que la religión a mi manera. Algunos quieren oraciones contestadas favorables sin tener que comprometerse con Dios. Señor, dame esto, Señor, necesita esto. Viven vidas dándole la espalda completa a Dios. ¿Y cuándo es que se acuerdan de Dios? Cuando lo necesitan. Y ahí claman, Señor, ayúdame. Por supuesto que esperan una respuesta favorable. Y si no obtienen la respuesta favorable, se molestan con Dios. Otros se someten a la dirección de Dios solo cuando les conviene. Y otros quieren recibir favores de Dios, pero viven vidas como les da la gana. Y déjame decirte algo, solo hay una manera de vivir la vida cristiana. ¿Y sabes cuál es? Obedeciendo lo que Él dice en su palabra. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 7,654 promesas? ¿Sabías que en la Biblia hay mandatos? ¿Sabías que en la Biblia hay riqueza? ¿Sabías que en la Biblia puedes encontrar todo lo que necesitas? Es por esta razón que este domingo vamos a estudiar uno de los salmos más espectaculares de la Biblia. Y es un salmo que va a hacer que quitemos nuestros ojos de la tierra y que hagamos algo, que pongamos nuestra mirada al cielo y que alabemos a aquel que le debemos la vida. Próximo domingo, 10 de la mañana,
estaremos estudiando el Salmo 103. Y ahora, quiero mostrarles algo. A todos aquellos que me han pedido mis apuntes y se los envío a través de su correo electrónico, si quieres recibir mis apuntes con todas las notas, envíame. Allí escríbeme tu correo electrónico con tu nombre y te haré llegar mis notas, porque quiero mostrarte algo que les he puesto en las notas. Quiero que vean bien. Allí está el mapa de Israel. La tribu de Dan se encontraba en el círculo de abajo. Ese era el lugar que Dios le había dado a la tribu de Dan, pero ellos no pudieron conquistar las costas, así que en su camino pasaron por Efraín, y ven ahí ustedes el límite donde dice Efraín, Benjamín. Por allí pasaron los 5 espías, y en su camino llegaron a la parte norte. Observen cómo se llama la parte norte, también se llama Dan, así que encontramos la tribu de Dan dividido en un lugar en la parte sur y otro lugar en la parte norte. Vamos a leer ahora Jueces, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Los 5 espías salieron de allí y se dirigieron a Lais, donde vieron que el pueblo vivía tranquilo y confiado, como acostumbraban a vivir los habitantes de Sidón, aunque vivían lejos de ellos, es decir, étnicamente pertenecían al grupo de los fenicios. Tiro y Sidón eran las ciudades principales de los fenicios. Así que este grupo de habitantes eran fenicios, aunque vivían lejos de ellos. No tenían tratos con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, pues no tenían rey, vivían solos. Tenían todo, no tenían necesidad de nada, vivían confiados. Cuando los espías regresaron a Zora y Estaol con sus hermanos, estos le preguntaron: ¿qué encontraron? Ellos respondieron: vayamos a atacarlos. Nosotros ya exploramos la región y hemos visto que la tierra es muy buena, espectacular. ¿Y ustedes no piensan hacer nada? No se queden allí sentados, pónganse en marcha y vamos a tomar posesión de esa tierra. Al llegar van a encontrar a un pueblo confiado, un pueblo ingenuo, que tiene una gran extensión de tierra, la cual Dios nos ha entregado. Es una tierra a la que no le falta nada. Así que los espías continuó su viaje de 160 kilómetros desde la casa de Micaía, en los montes de Efraín. Pasaron el mar de Galilea y el lago de Galilea y llegaron a los límites de la tierra de Israel. A 35 kilómetros del lago de Galilea se encontraba el pueblo de Lais. Les había dicho que los habitantes eran de origen fenicio, no tenían vínculo con ningún pueblo, no comerciaban con ningún pueblo, nadie iba a acudir a su ayuda, vivían en paz y en seguridad. Su tierra era tan fértil que cultivaban y tenían todo lo que necesitaban. Tuve la oportunidad hace 3 años de viajar con mi esposa Nori a Israel y tuvimos la oportunidad de ir a la región norte, al límite con Líbano, a las alturas del Golán. Y allí llegamos a los manantiales de donde nace el río Jordán. Y llegamos a una ciudadela antigua que se cree que por esas puertas que han desenterrado, por allí caminó Abraham. Y luego llegamos al lugar donde estaba el santuario de la tribu de Dan, al norte, el santuario que estos hombres iban a construir en el pueblo que habían conquistado. Hay un manantial que brota agua abundante y la riqueza, el higo, el olivo y la vid crece de manera silvestre. Cualquier semilla que eches a la tierra brota y germina.
una tierra muy rica y como está en alturas con un clima más fresco. El oráculo del levita les hace pensar que Dios estaba a su lado. Además notaron que eran muy vulnerables e ingenuos y vivían aislados. Tenían todo, no necesitaban de nada. Y los espías regresaron a su pueblo. Caminaron los 160, 20 kilómetros más 180 kilómetros. Y les dijo, la gente de allá no sospecha nada. La tierra es espaciosa. Dios nos ha dado un lugar con abundante agua. Ahora escuchen, esa ciudad y esa tierra no se las dio Dios. Dios le había dado a Adán una porción de tierra, pero Adán hizo las cosas a su manera, transgredió la ley de Dios y atacó a gente que era pacífica. Versículos del 11 al 13, Jueces del 11 al 13, estamos Jueces 18, perdón, Jueces 18 del 11 al 13. Entonces salieron de Sora y de Estaol 600 danitas armados para la batalla. Fueron y acamparon al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Hasta el día de hoy, ese lugar en Judá se le llama el campamento de Dan. Y de allí se fueron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía, el hombre que tenía la religión a su manera, el hombre que había construido un altar, el hombre que había hecho ídolos para adorar a sus ídolos, el hombre que tenía pequeñas figuras de cerámica que eran diosesillos, los terafines, con los cuales se hacía adivinación. Este hombre Micaía había hecho un altar en nombre del Dios de la Biblia, en nombre del Dios de Israel, y por supuesto contrató a un sacerdote que era un levita que no tenía por qué ser sacerdote porque no descendía de Aarón. Así que la parte de la tribu de Dan que necesitaba el espacio aceptó el reto y, provisto de armas de guerra, 600 danitas marcharon a la conquista con sus familias. Se calcula que por cada hombre armado había mujer y 3 hijos. Si multiplicamos 600 por 4, por lo menos eran 2.400 personas los que hicieron un éxodo, caminando desde las montañas de Dan y dirigiéndose al norte. Acamparon por primera vez en Kiriat Jearim. Originalmente era un pueblo de Gabaón, a 13 kilómetros de Jerusalén, en el límite entre Judá y Benjamín, y de allí avanzaron hasta el monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Tenían que hacer una parada forzosa porque tenían un plan maquiavélico, tenían un plan horrible. Cuando el hombre quiere justificar lo que hace en el nombre de Dios y hace todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién te ha dicho que te es lícito robar, mentir, apoderarte de cosas que no son tuyas o tener relaciones sexuales con una pareja con la que no estás casada? ¿Quién crees que te dio ese derecho? Dios no, porque Dios lo abomina. Pero el hombre hace lo que quiere. Y estos danitas decidieron parar en la casa de Micaía porque algo terrible querían hacer. Versículos del 14 al 20. Los 5 espías que habían ido a reconocer la tierra de Lais les advirtieron a sus hermanos, es decir, los 600 hombres armados, con los 5 espías y con sus familias, y cuando llegan a la casa de Micaía le dicen: tengan cuidado con lo que van a hacer, porque en esas casas, parece que habían varias casas, la casa donde vivía Micaía, la casa donde vivía el levita, el templo, todos con un muro. Entonces decía acá, esas casas hay un efod. El efod era como una especie de mandil, terafines, dioses de cerámica, una imagen tallada y otra de fundición, ídolos que Dios aborrece, imágenes que Dios claramente dice: no
te harás imagen. Yo me pregunto, el día de hoy, tanta gente se llama cristiana, tanta gente se llama religiosa, tanta gente tiene altares en sus casas con ídolos y se persignan delante de ellos. Dime, ¿qué parte del mandamiento, de los 10 mandamientos, no entiendes cuando dice no te harás ídolo, ni imagen de nada que está en el cielo? Y tú te arrodillas ante una imagen y te llamas cristiano, y la Biblia dice que Dios lo aborrece. ¿Con qué descaro lo haces? ¿Quién te engañó? Un día estarás frente a Dios y ¿qué le dirás? Los líderes de mi iglesia me dijeron, no conoces lo que Dios dice en su palabra, y yerras y te equivocas por desconocerla. Lee la Biblia, estúdiala, entérate de lo que Dios tiene para ti. Cuando los hombres armados llegaron a la casa de Micaía, donde está el joven levita, donde estaba, le preguntaron cómo estaba. Los 600 danitas se quedaron con sus armas en la entrada de la puerta, distrayendo al sacerdote. Mientras el sacerdote hablaba a la entrada de la casa con los 600 hombres armados, los 5 espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada, de la imagen de fundición, también del efod y los terafines. Y al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para robar las imágenes, el efod y los terafines, le preguntó, ¿qué están haciendo? Y ellos le respondieron, cállate y no digas nada. Mejor ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Seguir siendo el sacerdote de un solo hombre o serlo de toda una tribu y la familia de Israel? Ya al joven sacerdote le encantó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. Allí es cuando los hombres armados se enteran que Micaía había hecho en su casa de dioses o casa de imágenes, y que además había un efod, había terafines y habían ídolos. ¿Qué debieron de haber hecho los danitas? Siendo conocedores de la palabra de Dios y conociendo la ley de Moisés, debieron de haber destruido el altar, el santuario y las imágenes, como lo demandaba la ley. ¿Pero qué hicieron? No. Distrajeron al levita mientras los espías robaban y le ofrecieron al levita la oportunidad que fuera sacerdote de toda la tribu. Lo persuadieron a que los acompañara y a él le encantó la idea. Vean lo que hacían estos hombres en el nombre de Dios, de Yahweh, de El Elión, de El Shaddai, de Elohim, el Altísimo. Robaron. Ídolos. Mira, le están robando a Micaía, se lo están llevando sus ídolos y se están yendo al norte para destruir una ciudad y hacer un altar ahí. Están haciendo las cosas a su manera. Quieren lograr lo que quieren. Y escúchame, nunca podrás alcanzar la felicidad sobre las lágrimas de otra persona, porque está mal y porque no es correcto. El levita fue desleal a Micaía, quien lo había tratado como uno de sus hijos, le había dado seguridad, pero el levita estaba fascinado con el ascenso. Para él era una chamba, un trabajo más. Versículos del 21 al 26. Y en cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Cuando ya estaban lejos de la casa de Micaía, y la gente que vivía en los alrededores se juntaron para perseguir a los danitas, como gritaba muy fuerte, los danitas se volvieron y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente? Micaía respondió, ustedes se han adueñado de los dioses que hice. Qué patético. Ustedes se han robado
de los dioses que yo fabriqué. Y eso es lo que mucha gente tiene, dioses fabricados por ellos, que es completamente diferente al Dios de la Biblia. Y también se llevan al sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan qué me pasa. Pero los danitas le respondieron: ya deja de gritarnos, no vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate, junto con toda tu familia. Y los danitas siguieron su camino, y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresaron a su casa. Así que llegaron a la casa de Micaía, robaron, pusieron a los niños, el ganado, el bagaje de cosas preciosas, bienes, riquezas y mercancías que traían con ellos, y ellos se pusieron en el medio. Micaía juntó a sus vecinos y comenzó la persecución. Sin embargo, dado que su número era inferior, tuvo que regresar después de haber sido advertido que lo matarían si continuaba importunándolos. Pero es patético el reclamo que hace Micaía: se robaron los dioses que hice. ¿Para qué sirve un Dios que te puedes robar? ¿Para qué sirve? ¿Qué socorro, qué ayuda puede darte dioses que uno mismo se ha hecho? Y el diálogo revela la vileza de la tribu de Dan y la superstición de Micaía. Ambos habían sido influenciados por la conducta de los cananitas. Su entorno y el mundo había entrado a sus creencias. Y el día de hoy hay muchos cristianos que se han alejado de la Biblia y aceptan lo que otros cristianos hacen en el nombre de la religión, pero no en el nombre del Dios de la Biblia. Ahora, ¿saben ustedes qué significaba el nombre de Dan? Dan significa juez. Pero Dan roba con amenaza de muerte en aras de la adoración al Dios verdadero. ¿Qué se podía esperar del resto de la nación? Y Micaía tuvo que resignarse. Y en lugar de recibir la prosperidad de sus dioses y la prosperidad por el sacerdote, Micaía perdió toda su inversión. De alguna manera se cumplió la maldición de su madre en Jueces 17:2. Esos tiempos eran la ley del más fuerte, donde éste siempre tiene la razón y donde el resto baja la cabeza. Y escúchame, porque probablemente estás viviendo una injusticia y probablemente alguien está tomando ventaja y sacando provecho, pensando que estás desvalido y que no hay nadie que te proteja. Pero está completamente equivocado, porque sí tenemos a alguien que nos protege y es Dios. Y eso lo creemos firmemente. Pero hay una diferencia entre aquellos que son cristianos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y aquellos cristianos que viven a su manera. Y vamos a ver la atrocidad que la tribu de Dan está a punto de hacer y el pecado horroroso que en el siguiente capítulo, Jueces 19, va a ser la tribu de Benjamín, que sería el título de muchos diarios el día de hoy. Versículos del 27 al 31, y con esto terminamos el estudio de Jueces 17. Los danitas se llevaron todo lo que había hecho Micaía y también al sacerdote, y cuando llegaron a Lais y vieron que el pueblo era tranquilo y confiado, mataron a fila de espada a sus habitantes y luego quemaron la ciudad. Nadie pudo defenderlos porque vivían lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, pues Lais estaba en el valle cercano a Bet-Rehob. Más tarde, los danitas reedificaron la ciudad para vivir allí. A la ciudad que antes se llamaba Lais, los danitas la llamaron Dan, en honor a su antepasado, que fue uno de los hijos de Israel. Y luego los danitas erigieron la imagen, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes en el altar de la tribu de Dan hasta los días del cautiverio.
Erigieron entre ellos la imagen tallada que Micaía había hecho y la honraron todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. En esa época no había Jerusalén. En esa época el único altar se encontraba en Silo. El tabernáculo estaba allí. Pero aquí en Dan habían hecho su templo, habían hecho su altar, completamente desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Llegaron a Lais, la capturaron fácilmente, le quitaron la vida a su población, no hubo quien los defendiese. Ahora la ciudad es suya. Dios no fue glorificado con esta victoria. Leemos en el libro de Josué y en el libro de Jueces que los reyes cananeos se juntaban para enfrentar a los hijos de Israel, y vemos que Dios empoderaba a los hijos de Israel y ganaban la batalla y tomaban posesión de la tierra, y esto glorificaba a Dios. Recuerden, mucha gente se pregunta cómo era que ellos pudieron entrar y matar a gente inocente. No era gente inocente. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, cientos de años antes que ellos tomen la tierra: Abraham, yo te daré esta tierra, pero aún no te la voy a dar, porque aún no llegó a su colmo la maldad de los habitantes de esa tierra. Y los habitantes de la tierra de Canaán eran perversos, hacían las cosas más horrendas, sacrificaban niños mientras hacían sus orgías. Es decir, Dios sentenció a esos pueblos cuando alcanzaron un punto de no retorno. Y el instrumento para sacarlos fue la tribu de Israel. Pero no así con los habitantes de Lais. Ellos eran inocentes. Simplemente los danitas los mataron para quedarse con su tierra. Y es un pecado tremendo. Y veremos la desgracia que la tribu de Dan se convirtió para el reino del norte, Israel. La ciudad fue reconstruida y llamada Dan. Fue el punto más al norte de la ocupación de Canaán por las tribus. Y la expresión que se repite por todo el Antiguo Testamento, desde Dan hasta Beerseba, ubicada en el extremo sur, se convirtió en equivalente de a lo largo y ancho del país. Así que allí, en la nueva ciudad conquistada de Dan, erigieron un altar con los ídolos. El levita Jonatán fue instalado como sacerdote. Le ponemos nombre al levita, se llamaba Jonatán. Fue hecho sacerdote. Y a pesar de ser de la tribu de Leví, no podía ejercer el sacerdocio por no descender de Aarón, no le importó. Más tarde, Jeroboam, después de Salomón, divide Israel en dos. El reino del norte con 10 tribus se llamó Israel, y el primer rey fue Jeroboam. Y el reino del sur se llamó Judá, con capital en Jerusalén. Y Jeroboam se dio cuenta que los habitantes de las tribus podían bajar a Jerusalén, por eso mandó hacer un altar y un becerro de oro para colocar en el altar, en el santuario pagano, en el nombre de Dios que habían hecho los de la tribu de Dan. Y escúchame, hay personas que creen que adoran a Dios y lo que están haciendo es practicar un paganismo grosero, adorando ídolos. Acércate a la Biblia, no te equivoques. Los hijos de Israel adoraron en ese altar de Dan hasta el cautiverio asirio. Y ahora, tiempos de confusión eran aquellos, sometidos por sus enemigos, sitiados, arrinconados a un lugar pequeño, buscando un lugar más grande. Y el día de hoy nos encontramos igual, sitiados, arrinconados en nuestros hogares. Y un enemigo está afuera, un enemigo microscópico que no conocemos, pero avanza. Pero nosotros, en tiempos de angustia, en tiempos peligrosos, en tiempos de confusión, necesitamos una guía y una autoridad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el mensaje es claro. Necesitamos a Jesús. Necesitamos su autoridad sobre nuestras vidas para no ser confundidos y atrapados en la confusión
que nos ha tocado vivir en esta época. No le tengo miedo al coronavirus, pero voy a ser cauto, porque la Biblia dice que sea cauto y la Biblia dice que me proteja. Yo me voy a quedar en casa, pero tengo esperanza que en medio de estos tiempos, que la gente está asustada, la gente pueda buscar a Dios. Y todos ustedes que me escuchen, no duden de compartir esta enseñanza o compartir la palabra con tus amigos y vecinos. Dile, no tengas miedo, ven a Jesús. Y voy a terminar con una oración. Y si tú estás escuchando esta enseñanza, no importa si es una retransmisión tardía, hoy puedes entregarle tu vida a Jesús. Repite después de mí: Señor, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que tú eres un Dios santo. Dios mío, perdóname, me arrepiento. Delante de mis ojos están las cosas horribles. Veo mi pecado, veo mi debilidad, veo mi temor, veo mi angustia, veo mi depresión, veo que esta sociedad me sofoca, esta situación. Y necesito de ti, Señor. Me arrepiento. Y creo que en la cruz, tu Hijo Jesús tomó mi lugar. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y protégeme. Ya de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sábado, 6 de la tarde, un estudio bíblico espectacular, el libro de Santiago, con el pastor Iván. Domingo, 10 de la mañana, estudiaremos uno de los salmos más gloriosos de toda la Biblia, el Salmo 103. Martes, 6 de la tarde, el pastor Fernando enseñándonos el mensaje de las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. No se olviden, yo me quedo en casa. Hasta luego.